Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa estamos con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, yo feliz, bien. Fin de semana largo. Fin de semana largo, ¿verdad? Pero ahorita tenemos mucho trabajo en este ¿Cuál fin de semana. fin de semana largo? Uno descansa. Este fin de semana no vamos a descansar tanto. No, hay que irse el fin de semana el 27 de febrero porque la atención del país está concentrada en que el próximo lunes es la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué trae el barco. Es que yo no sé, porque uno siempre está esperando cosas nuevas. Rendición de cuentas, Lo que es se ha decir hecho. lo que se ha hecho. Aquí siempre hay una criticadera, hay una llamadera que qué va a decir, que si va a quitar o poner. Señor, rendir cuentas es lo que usted ha hecho. Lo que se ha hecho. Y sabemos que... Además, el presidente siempre... Eso está muy claro, lo que se ha hecho, eso está abierto. Exacto. Es normal que ese sea un escenario... Bueno, esta es, hay que decirlo desde ahora, esta es la semana del gobierno. Así es. Es la semana del presidente de la República, su alocución al país va a marcar el debate político durante toda esta semana, bueno, durante semanas. Sí, pero tiene mucho que decir, ¿viste? Sí, claro, llega en un momento en que la oposición está muy debilitada, o luce, uno percibe. Sí, de hecho sus discursos así se perciben. Exacto. Una locura, a veces no le ve sentido exacto. Lo que dice. Por ejemplo, el principal partido de oposición, y más adelante vamos a tener a un diputado opositor que va a estar con nosotros, tienen un goteo constante, frecuente. No. El querido compueblano mío, Charlie Mariotti, no pega una, no dice nada que valga la pena. Entonces, tú tienes al líder del partido prácticamente en silencio, permanente, el candidato presidencial en un muy bajo perfil. Bastante. No se han elegido todavía los diferentes candidatos que van a terciar en ese proceso eleccionario y quizás le falta un poquito de ese tipo de cosas para que ya el debate político comience a tomar otro rumbo. El caso es que en esta semana el gobierno esta es la tercera vez, no es el tercer año, sí el segundo año y medio ya de presidencia. Sigue siendo la percepción que uno tiene un gobierno, un presidente más fuerte que su gobierno. Muy fuerte, mucho más fuerte que el partido y que el gobierno. Que es lo que ha mantenido al gobierno y ha mantenido al partido. Si el presidente hubiese sido un poquito más débil, si le hubiese dejado las cosas como al otro, a lo que tú tienes que hacer como funcionario, en este momento, de verdad que estaríamos en una situación muy compleja, muy difícil. Pero el presidente ha tomado el toro por los cuernos, por así decirlo. Siempre hay mucha gente que critica, que quiere estar en todas, que esté en todas. Pero si no lo hace así, se le cae el gobierno, definitivamente. Entonces, tiene varios funcionarios que son buenos, pero también tiene mucha debilidad en cuanto a los funcionarios que tiene. Entonces, la ejecutoria, incluso la ejecutoria del presupuesto en un momento fue motivo de crítica, porque es que si tú haces un presupuesto, una planificación, a ti no te puede sobrar el dinero. Y si te sobra, significa que para el próximo año te lo vamos a restar porque tú no haces nada con ese dinero. A menos que también se da una situación, y lo hemos dicho en este programa en reiteradas ocasiones, hay un tema con compras y contrataciones que también limita mucho a las instituciones y que lleva precisamente a que esa planificación que tú haces anual a veces no se cumple en su totalidad por los plazos que hay que tener para cumplir con esos procedimientos de compras. Y entonces a veces un procedimiento te tarda más de un año porque tú lo inicias. Son 6 meses, 3 meses y de repente hay que aterrizarla. Cualquiera, porque no le gustó algo o por X o por Y, dice que no, lo impugna el proceso y se cae. Entonces tú pierdes un año, año y medio, y eso también hace que las instituciones, esos recursos que están focalizados para eso, también se le queden ahí. Que eso y también es evidente que hay muchos funcionarios que no quieren verse el día que salgan de la función en el banquillo de los acusados y hay muchísimas cosas que no la hacen. Ahora, yo creo que a los presidentes hay que resolverle. Yo entiendo que sí. Hay que resolverle. Usted está en un ministerio, en una dirección general, es porque el presidente entiende que en esa área ya él tiene que desentenderse de eso y usted es que va a tomar sus decisiones. Entonces, a veces vemos al presidente muy sobrecargado, percibe uno, ¿no? Muy sobrecargado de reuniones, encuentros, decisiones, anuncios incluso, donde uno entiende que el titular de la institución es que tiene que ir, porque es que
es un tema de capital político incluso. Claro, a mí las me buenas gusta... noticias, que la diga el presidente, y las noticias que no sean tan positivas, pero que son necesarias, ahí está el funcionario, pero también, que lo haga. También el funcionario debe estar para salir a defender esas buenas noticias y esas que no son tan buenas, también y lo polémico, en defensa y del lo gobierno, polémico, independientemente de lo que sea. Es una de las cosas que no hemos visto. No hemos visto eso. Y seguimos diciéndolo, tenemos debilidad con eso. O sea, sí. Los funcionarios de ese gobierno se duermen. Por ejemplo, no hay una defensa férrea con el presidente. Por ejemplo, me pareció muy cuestionable que cuando en el Congreso se depositó el proyecto de ley de trata, nadie salió de eso. Salió incluso el presidente del Senado para decir se le va a dar un trato, qué sé yo qué, pero no apareció nadie del gobierno que saliera a levantar la bandera y dijera le damos garantía a la ciudadanía que sus preocupaciones van a ser escuchadas. Nadie. Entonces, evidentemente, en ese punto, el gobierno bajó unos cuantos puntos, en el nivel de aceptación. Si tú te das cuenta, prácticamente quienes han salido en defensa del gobierno no son funcionarios como tales del gobierno, están dentro del gobierno, pero no son el gobierno, son partidos aliados. Sí. Que son los que han salido en defensa del gobierno. Pero ni siquiera los funcionarios que pertenecen a la dirección, con los que uno identifica el PRM, tampoco uno no lo ha Un presidente sentido. del partido, vamos a llamarlo por su nombre, un José Ignacio Paliza, que es el presidente del partido y que además es el ministro administrativo de la presidencia, tú no lo ves. Señora, no es por nada, pero yo veía a Peralta, todos los días Peralta daba una declaración, todos los días salía en defensa del gobierno. Entonces, ¿cuál es la función de esta gente? Hay que activar eso un poquito más. Bueno, entonces, en ese contexto, el presidente se va a dirigir al país. Esperamos, bueno, evidentemente, el tema migratorio es un tema que va a tener que abordar y es un tema que ha generado mucho ruido. Me le ha generado mucho ruido al gobierno y vamos a ver cómo le va a ir. Bueno, así es. También esta fue la semana, y aquí tengo yo mi chivito, en que el Plan Libro Abierto del Ministerio de Educación generó también muchas felicitaciones por esa medida de que el ministerio va a imprimir libros de texto. El detalle está que algunas casas editoriales no están de acuerdo con eso porque entienden que en el presupuesto se había dicho que se iba a ahorrar una cantidad menor a lo que ellos están diciendo. Ok, ¿van a gastar más imprimiendo ellos que mandándole imprimir fuera? Yo pienso que no, y yo creo que está bien, que también estén en las plataformas digitales. Es una queja permanente y recurrente de los padres dominicanos que cada cierto tiempo, bueno, cada año, todos los años, se le cambian los libros de texto. Todos los años. Y le cambian la portada. No es que es una investigación profunda, no. Es usted estudió con Nacho y yo estudié con Nacho. Usted no estudió con Nacho. Pero que uno heredaba los libros. Y el Nacho está ahí todavía. ¿Entiende? Entonces, mi mamá me ama, no deja de ser. Todo siempre. Mi mamá me ama, sigue siendo. Siempre es con M que se escribe. Entonces tú dices, pero ven acá, todos los años tú gastas entre 14, 15, 16 mil pesos en libros, en niños, que lo que están en primaria, en preprimaria. Que van a hacer masillas a la escuela. Es un abuso, eso hay que buscarle una salida. Y qué bueno, y ojalá que ese plan funcione y que mañana no se echen para atrás con eso y que efectivamente los libros que sean necesarios sea el gobierno que lo imprime. Y siempre hay una parte que va a salir perjudicada. Y que hay una parte, claro, que quizá, bueno, hay un sector que se le busque la vuelta y que se le encargue de otra cosa. No fue todo bueno en esta semana porque también esta fue la semana donde el país siguió consternado por lo de Esmeralda Richez. Esa jovencita me da la impresión de que no ha podido descansar en paz. Yo no he entendido ese caso. Sí, está muy... Yo no lo he entendido. Ese caso está muy enredado o lo han enredado demasiado. Primero que estaba embarazada, después no estaba embarazada. Bueno, yo le creo a los patólogos, tanto Sergio Sarita Valdés como el otro está bien, dicen que independientemente, pero, o sea, es una locura del Ministerio Público salir a decir cosas cuando todavía en sus manos no están las pruebas que documenten eso que está diciendo. Entonces, es como una contradicción constante lo que se han tenido en este caso. Primero que estaba embarazada, después sale patología con que no estaba embarazada. Primero que hubo una violación, después sale patología con que si hubo la violación no fue el tipo que están acusando porque no muestra síntomas de violación.
o de sexo rudo, Exacto. por así decirlo. Entonces, es un sinnúmero de cosas que se han dicho, que tú dices, pero ¿y quién es que tiene la verdad en esto? Yo tengo una queja y es que los detalles que se han publicado de este caso hiere la sensibilidad de ella, Claro. que hay que respetarla por la circunstancia en que perdió la vida, Claro. pero también victimiza aún más a sus padres. Sí. Uno puede tener las niña de 16 opiniones, cualquiera que sea, con respecto a sus padres, pero yo entiendo que ya con la carga de haber perdido a su hija en esa circunstancia, en su propia casa, con ellos ahí, ya dejen eso ahí. Y te voy a decir una que cosa. se aclare lo otro y que no perdamos, Maxi, que no perdamos lo más importante. Es que lo que haya pasado, hay un abusador de por medio, que ahí es que tiene que estar el foco de atención. También concuerdo contigo en eso, pero te voy a decir algo. Aquí somos muy dados a condenar antes que la justicia. Claro. Ese señor ya, si mañana resulta que no es el responsable, él es el culpable, su imagen está manchada, él lo hizo todo. Entonces, también, Dios mío, hay que respetar. Aquí nos hemos puesto los medios de comunicación que desde el principio damos por hecho las cosas aunque no hayamos estado ahí. En los medios se han publicado cosas, detalles horrorosos. Pero que tú dices, pero ¿de dónde sacaron esto? ¿Cómo es que estamos informando? No estamos informando, estamos desinformando. Y almacenando, o sea, aportándole al morbo. O sea, señores, yo estoy convencido de que si ese apellido Riches hubiese sido poderoso de dinero, muchos detalles que han salido que se han manejado en los medios de comunicación no hubiesen salido. Que ella pasó por una bomba y que dejó el chorro de sangre en su paso. Detalles dantescos. Pero una cosa que tú dices, innecesario. Innecesario. Óyeme, pero por sobre todas las cosas. Y ni siquiera, no nos estamos dando la oportunidad ni el chance de investigar y de decir las cosas como son, no como suponemos. Así es. Los medios de comunicación nos estamos dedicando a suponer y ya, eso fue así. Y es una palabra de Dios y es una verdad absoluta. Y no, pero ¿en qué estamos cayendo? De verdad que eso me preocupa bastante. Por eso su familia en esta semana anunció que iba a cambiar de abogado, porque se habían filtrado informaciones innecesarias. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más de El Repaso. Por favor, no se mueva. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en El Repaso y damos la bienvenida al diputado Luis Enrique del Partido de la Liberación Dominicana, representante de la circunscripción 1 de Santo Domingo Oeste, y le damos la bienvenida. Gracias, para mí es un alto honor. Por fin tenemos al diputado. Ay, no diga eso, que todos van a decir como que no, tú sabes que no, pero quizás el tránsito. Vamos a echar la culpa al tránsito. Y porque afecto personal, tú sabes que, claro, que existe con este programa, y claro, yo siempre estoy dispuesto a conversar con la gente, que la gente sepa qué pensamos en el PLD, qué pensamos nosotros como congresistas, y estamos aquí. Bueno, a propósito de eso, este fin de semana, bueno, el lunes es la tercera vez que el presidente Luis Abinader rinde cuentas. ¿Qué espera Luis Enrique de esta rendición? Bueno, mis expectativas son nulas.
yo entiendo que, por ejemplo, es un escenario que la Constitución da mandato para que el presidente de la República al Congreso Nacional, reunido en asamblea, a los representantes del pueblo dominicano, rinda cuenta sobre la labor. Pero esto es un escenario que tradicionalmente, no digo que la masa de este gobierno, pero bueno, el presidente de la República lo va a llenar de funcionarios, cuando debería ser lo que se estila, pero no es legal. Realmente el discurso es ante la Asamblea Nacional, ante los representantes del pueblo. Eso debería hacerse. O sea, pero ya eso tendría que pero ya nosotros... hace muchos años que no lo hacemos claro, así. tendríamos tendríamos que reglamentarlo. Pero yo digo esto porque, o sea, mi expectativa es que va a llevar un discurso político, o sea, va a tratar de justificar muchas cosas, va a tratar de plantear más promesas, y allí tendrá un público dispuesto a aplaudirle. Si hubiese sido un escenario contradictorio donde podríamos hacer un careo y una comparación, yo no creo que el presidente podría estar en condiciones de que la oposición podamos hacer alguna pregunta mientras vaya hablando. Como se hace en España. Correcto, o sea, que sea una rendición de cuentas con contradicción y con hacer comparaciones. Bueno, entonces ese es el escenario que tenemos. Nosotros creemos que este gobierno le ha mentido al país. Ya está el tiempo suficiente para darnos cuenta de eso, para darnos cuenta que el cambio no representó una visión de gobierno, no representó un compromiso político, más bien fue un eslogan de campaña. Toda vez de que ha cambiado la República Dominicana. Si ha cambiado cosas para hacia atrás. O sea, ¿qué ha pasado con un 911? Un programa interesantísimo que se llevó a cabo el gobierno del PLD, ¿no? pero con deficiencias y no ha avanzado. Lo han dejado ahí como parte de una de las políticas del PLD y no quieren ni siquiera promoverlo. Por igual también, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las tandas extendidas? O sea, ¿por qué no continuar con este programa de inversión en las escuelas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las guarderías infantiles? Entonces, yo creo que, por ejemplo, estamos asistiendo a una tercera rendición de cuentas, donde el presidente no tiene cómo poder equiparar la gran cantidad de préstamos que ha tomado prestado, 25.000 millones de dólares. El gobierno que más préstamos ha tomado prestado, y han manejado ya 3 presupuestos y andan ahí desesperados, tratando de lavar y hacer... ¿Usted se refiere a las últimas inauguraciones? Las últimas inauguraciones, desesperados que andan. Es para tratar de inaugurar algo. O sea, eso te dice a ti que ha sido un gobierno ineficiente en la ejecución del presupuesto. No hay nada que mostrar hasta esta semana. Bueno, porque no puede ser todo negativo. No negativo. No, pero si tú pasas un balance, no todo es negativo. Porque lo que yo quiero es que podamos nosotros evaluar. Porque tampoco vamos a comparar 20 años de un gobierno con 2 años. Bueno, pero evaluamos este de 3, 25.000 millones de dólares tomados prestados, más los 3 presupuestos que ha tomado. Y, por ejemplo, el presidente, ahora que está anunciando que inauguró, no inició la circunvalación de Asua, que el cruce de aquí de la Samaná con Ecológica, que era la continuación también de la Ecológica que fue iniciada por el PLD, lo que tiene que ver con el viaducto también de Boca Chica, que también lo inició el PLD, ¿qué otra cosa más? El hospital de Villahermosa, de la Romana. Bueno, ¿qué más busco? ¿Qué más encuentro? ¿Ustedes consideran que eso se equipara con la cantidad de recursos económicos que se han tomado prestados, con la cantidad de presupuesto? Siguiendo su lógica, siguiendo su argumentación. A eso me refiero. Siguiendo su argumentación, me gustaría saber, ya sabemos la evaluación que tiene, ¿verdad? De estos años de gobierno. ¿Qué puede aplaudirle el diputado Luis Alberto, o qué quiere aplaudirle el diputado Luis Alberto al presidente Luis Abinader el próximo lunes? Sabemos lo que no le va a aplaudir. Ahora, ¿qué usted quisiera que le aplaudiera? Que él dijera que tan pronto diga eso, usted va a ser el primero en pararse y aplaudir. Yo quisiera aplaudirle realmente. Lo que yo quisiera es, como dominicano, que él cumpla su palabra. Que realmente cambie el modelo de hacer política de la República Dominicana. Él y Paliza se afanaban de decir de que ellos eran los estandartes de la nueva forma de hacer política, de la nueva política. Y no es así.
ni están haciendo nueva política, ni están haciendo moderno. El déficit presupuestario, y estamos cogiendo mucho prestado, es porque no tenemos calidad del gasto. Entonces, yo considero que yo le aplaudiría al presidente de la República que baje, por ejemplo, los gastos que hay en el Ministerio de la Presidencia. Que las 10.000 pensiones solidarias que tienen para designar a los presidentes de zona del PRM con más de 60.000 pesos, están ahí, que la va a reducir, que va a eficientizar lo que tiene que ver con el servicio del 911, que va a eficientizar el importante servicio de las guarderías infantiles, que diga que va a seguir, por ejemplo, el modelo de las tandas extendidas. Y yo le aplaudiría eso. Es difícil reconocer. Yo le aplaudiría al presidente que reconozca que encontró un país que tenía paso de avance, que reconozca que terminó la circunvalación de Asua, porque el PLD ya había avanzado. Que reconozca, por ejemplo, que estamos hablando del desarrollo de Propedernales, porque el PLD resolvió el problema más complicado, que es el tema legal que había ahí. Yo le aplaudiría al presidente, pero yo le aplaudiría si él reconociera. ¿Estará el presidente en capacidad de reconocer? Porque aquí no estamos hablando que hoy te están llegando 8 millones de turistas al año, por una magia, por la eficiencia, por la gran visión de David Collado. O sea, se supone que, por ejemplo, el PLD en su diseño continuo llevó a cabo una visión y desarrolló. Entonces, yo aplaudiría al presidente si él reconociera. Bien. ¿Tú tienes? Sí, claro, a mí me gustaría que habláramos un poquito del PLD, saliendo ya de lo que ha pasado con el presidente, de lo que tú planteas. ¿Cómo está ahora mismo el PLD? Porque para muchos el PLD se está desmembrando. Yo le iba a hacer esa misma pregunta, pero te vi los ojos de alguien más y se lo... ¿Cuál es la realidad? No, te digo cuál es la realidad, porque aquí ahora dicen que la segunda fuerza política dejó de ser el PLD no dejó de ser, porque anteriormente ese era la número 1, pero ahora la segunda fuerza política es la fuerza del pueblo. Eso es así. No, la fuerza del pueblo quisiera, pero no puede llegar tan lejos. Miren, el PLD es el único partido que está aplicando democracia ahora mismo. Okay. Es el único partido que está aplicando un verdadero modelo de participación. O sea, el PLD que existe hoy en día, y lo saben los dirigentes del PLD, es mejor que el PLD que estaba en el gobierno. Cuando el PLD estaba en el gobierno, estaba la OTAN, decidían antes llegar al comité político. Ya la OTAN está, pues la OTAN existe. Y estaba contra ahora medio OTAN, ahora todo se decide en el comité político. Antes te ponían cosas, porque de la práctica clientelar en los gobiernos se requebrajan. Los disgustos se mantenían muy pero nadie renunciaba. Nadie renunciaba. Yo quiero leer algo que vi en Twitter. Yo dije, pero yo voy a tener a ese hombre ahorita. Sí. Dice, una cita suya. El PLD de hoy es mucho mejor que el que teníamos cuando estábamos en el gobierno. Ahora nos pesamos por el trabajo y liderazgo de cada quien. Si te vas del PLD por tus ideales, y pone eso entre comillas, no es la excusa. Te vas porque no hay decretos ni empleos para quedarte. Dejen su ñoñería. ¿Usted dijo eso? Claro que sí. O sea, ustedes son comunicadores, están observando el desarrollo político del sistema de partido político. ¿Y ustedes le creen a alguien que, por ejemplo, venga a decir, no, que el PLD ahora es malo? Es malo ahora. Los ideales. Porque ahora yo tengo idea, pero cuando estábamos en el gobierno era peor. Chupando. Se lo digo yo a ustedes, que era peor. Yo era diputado estando en el PLD, en el gobierno, y había maltrato, y habían situaciones, y yo iba donde un funcionario y no me recibía. ¿Ahora están todos al mismo nivel? Ahora están todos al mismo nivel. Yo tengo cosas para decir que yo voy al PLD que porque maltrato o por ideales, y se hacían cosas peores. Ahora no, ahora es un PLD democrático, participativo. Ahora es un PLD que se ha transformado, que se ha renovado. Entonces, todo el que se va ahora realmente es una persona que no merece respeto. Porque ahora se va, porque no hay un decreto
que lo pare. Pero antes no se iba, antes aguantaban callados, sufrían callados. Es una doble moral, es una falta de respeto a lo que hoy nos quedamos en el PLD, a lo que creemos en el instrumento del Partido de la Liberación Dominicana, a lo que soportamos la oposición, porque el problema es que aquí hay personas, arribistas y trepadores, que no aguantan oposición política. Que no aguantan estar en la oposición. No, señores, usted es un dirigente político y profesa una visión, y yo estoy aquí con ustedes, hablando de la visión del PLD, pero yo tengo que ser digno y esperar el momento. Y coherente. Hay gente que no puede estar en la oposición. Aquí hay una diputada, no voy a recordar el nombre, que nunca ha estado en la oposición. Nunca. De brinco en brinco, parece chivo. No sé. La que renunció. La que es amiga mía. Chivo, la que renunció de la alianza en la primera semana. No, porque es amiga mía. Pero y así hay varios. Pero entonces, yo creo que al PLD tienen que dejarnos lo que nos quedamos aquí tranquilos. Quiere renunciar, que renuncie. Y quiere coger un día un like. Pero no le hace daño a eso a ustedes en este momento. Es que mira, el PLD, en términos de lo que ellos pretenden, no lo logran. Porque el PLD, por ejemplo, yo podría decirte que en la circunscripción número 1, por ejemplo en Villa Duarte, nosotros tenemos antes 2 comités intermedios. Te lo puedo presentar y lo puedo llevar a usted allá. Ahora en Villa Duarte, en el sector de Simonico y la Francia, no hay 2 presidentes intermedios. Pero diputado, el que se va no se lleva ni 10. Hay 6 presidentes intermedios. No, pues yo te puedo decir que ahora se fue un diputado que él sabía que no repetía como diputado en la circunscripción número 3. Se fue por eso. Ese corriendo que va. Se fue porque no repetía, no tenía condiciones para repetir. Por igual, por ejemplo, muchos legisladores que se fueron del PLD, prepárense a ver lo que vamos a ver otra vez del PLD. Porque entienden que en ese partido político al cual se fueron, a la fuerza del pueblo, no le representa a ellos una estructura y una simpatía partidaria para poder repetir como diputado. Porque el partido solo le representa al líder de ese partido. Pero a ellos no repiten. Entonces, antes de inscribir la candidatura en el mes de julio, cuando empiece la inscripción de la candidatura, ¿qué van a hacer muchos legisladores? Dicen, bueno, yo o me voy al PRM al gobierno, y ya allí no cabe, porque ahí ya hay muchos diputados. Entonces dicen, no, pues mi casa natural es la casa de Juan Bosch. Pero el PLD tiene ocasión de poder. Así como tú el que venga cabe. No, pero así como nosotros cogimos la cuerda y que se vaya, así vamos nosotros también. Tú el que venga cabe. Pero si cogemos la cuerda cuando se fueron y no vamos a recibir la alegría cuando vienen, si soportamos la cuerda cuando se van, pero tenemos que gozar la alegría cuando vienen. Diputado, ustedes y vamos a venir. Y vamos a crecer, y el PLD está creciendo. Ustedes que manejan encuestas, precisamente, ¿cuál es la realidad? Porque aquí hablamos de que la fuerza del pueblo tiene sobre un 25. Aquí habla mucho ¿Y de cuánto? Nosotros estamos consolidados en un segundo lugar. ¿De cuánto? Estamos hablando de cerca de un 30%. Okay. Luis Abinader no llega a un 40%. Y el otro partido político, la fuerza del pueblo. Bueno, usted está seguro que está mencionando partidos. Está bien eso. Están un 7-8%. Pero la verdad, 7-8%. Como partido. No llega a 10. 7-8%. Y con la figura llegan un 2%. Con la figura. ¿Cómo? No más. Pero que se revise. Pero debo decirle lo siguiente. Todo el mundo habla de números de encuesta. De números porcentuales en términos de aceptación, de intención de voto. Pero nadie habla de los números cualitativos. ¿Y cuáles son los números que te llevan, por ejemplo, a tener una proyección de quién puede ganar la elección? Son los números cualitativos. Sí. ¿Quién es el liderazgo, según esas encuestas, todas las que salen, que tiene mayor tasa de rechazo? Leonel Fernández. Lo dijo usted. ¿Quién es el liderazgo que, por ejemplo, quién es el liderazgo, por ejemplo, que está en el gobierno y que va a una reputación y que por producto de haberle quedado mal a mucha gente y de muchas demandas insatisfechas, viene reduciendo su liderazgo en función de lo que sacó? ¿O ustedes creen que el partido de gobierno mantiene ese sentido positivo que da? Pero y el gobierno no es un blog. Claro que no. No, porque eso fue una cosa. Lo que se dio en el 2020 fue una cosa. Con la coyuntura. Entonces, esa medición cualitativa de esas encuestas dice que ese presidente que va a la reputación viene reduciendo su nivel de pero está por encima del 45 todavía. No, llega a un 40%. ¿Y cuál es la figura, por ejemplo, que emerge? ¿Cuál es la que no tiene tasa de rechazo? ¿Cuál es la que todavía no tiene techo? Su candidato. ¿Cuál es la figura que va? Aprendido, ¿Y cuando prenda? No, pero a ver, está bien,
No ha aprendido. A ver, no se siente. Sí, no ha aprendido. Pues mira, pues te escribiste en el PLD. No. Porque a veces prende está en un 30%. Cuando prende va a estar en un 55%. No se siente. ¿Qué no se siente? No se siente. Claro, pero Abel está toda la semana en una provincia del país. Abel está toda la semana en una provincia del país, pero tiene una altura fuerte. Entonces, ¿cuál es el candidato, por ejemplo, que no tiene tasa de rechazo, que tiene la menor tasa de rechazo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que Abel. No, según las encuestas. Según las encuestas. encuestas, ¿cuál es el que tiene menor tasa de rechazo? Yeah. Abel Martínez. ¿Y cuál es la figura, por ejemplo, que ha descollado en el firmamento político electoral de la República Dominicana? ¿Cuál es lo novedoso? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es el más joven? Abel Martínez. A propósito de eso, entonces, obviamente que la presión nos da a que Abel Martínez se va a colocar rápido en agosto las simpatías de principalía. No, por el 50. Esta semana el presidente dijo que este año, que ya es preelectoral, no va a frenar. Él dijo exactamente que ningún proceso electoral disminuirá el plan de lucha contra la corrupción. Y cuando uno ve eso, cuando uno escucha eso, uno sabe que, bueno, serán más casos contra el gobierno pasado. Y eso en una campaña pudiera debilitar la imagen y la figura, el mensaje del PLD. ¿Cómo están preparándose ustedes? Pues entonces él se está contradiciendo. No, digo yo que sería para... La bandera, si el presidente lo ha dicho, se estaría contradiciendo, porque si hablamos de institucionalidad, quien debe referirse a la lucha contra la corrupción es el Ministerio Público. El presidente debe referirse a manejar la transparencia de su gobierno. Y yo debo decirte, Israel, bueno, pero eso es parte que en el PLD lo que existe es mucho orgullo en muchos de nosotros. A nosotros no va a aminorar nuestro sentimiento de sentir orgulloso del PLD. El hecho de que han tomado este tema como bandera electoral. Toda vez de que nosotros consideramos que el PLD gobernó cerca de 16 años de manera interrumpida. Y son miles y miles los dirigentes del PLD que pasaron por la administración pública, muchos de ellos ustedes lo conocen, que andan por ahí humildes, vendiendo pacas de ropa o inventando negocios o en el sector privado trabajando. Esa es la verdad, o taseando por ahí, porque pasaron por el Estado y no se corrompieron. Entonces, yo abogo por los miles de PLDistas que están ahí, gente humilde del Comité Central, que no se hicieron ricos, que hicieron un trabajo para que nosotros nos sintamos orgullosos del legado de transformaciones que llevó a cabo el PLD. Por eso que yo abogo, porque el PLD como principio, como filosofía, no aboga, al contrario, castiga la corrupción administrativa. Y desde el gobierno afianzamos todas las normas que hay en el país que transparentan la administración pública, la aprobó el PLD. Ley de compra y contrataciones. La ley 200-04 de libre acceso a la información pública. La ley que tiene que ver con trabajar. No, lo del lavado activo, por ejemplo. El lavado activo fue el PLD que la promovió. O sea, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, el fortalecimiento, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. El PLD ha sido el único partido que ha creado normas para transparentar los sorteos de obras del Estado. ¿Ustedes han visto al presidente de la República sortear obras en el Estado? Eso es lo que fue un problema, porque al final... Pero sorteó obra, pero ha sorteado una obra el presidente de la República. No. ¿A qué se están dando las obras? Las licitaciones. Licitaciones. Claro, pero el presidente, Danilo Medina, no tan solo sorteaba obras, sino también hacía licitaciones. ¿Tú sabes en cuánto aumentó la cantidad? Sí, pero no hablemos de eso, porque terminó un muerto ahí en Oisoe, con obras que se soltaban y al final sí, pagaba, claro, o sea, producto de lo que sabemos. Mafias. Pero yo creo, y esa mafia no existe ahora. No sé. No, ya no existe. No sé. Entonces... Yo no sé. Diputado, estamos terminando y me gustaría saber cómo anda la provincia de Santo Domingo y cómo anda el municipio de Santo Domingo. La provincia no, el municipio. Muy bien, nosotros estamos esperando solo empezar el calendario electoral. ¿Quién va a ser el candidato? Para nosotros presentar la mejor opción. Como candidato a diputado, sí, aspirar a la alcaldía. Nosotros vamos a presentar como PLD el camino más cerca, el que más nos unifica, el que la gente quiere, el candidato que todos los partidos políticos quisieran tener, porque es que mejor se ve en las encuestas y es ya un candidato en trámite, un alcalde en trámite, y es el compañero Luis Alberto Tejeda, que está concitando todo el apoyo de toda la ciudadanía ante el descalabro de la gestión del PRM
y Manuel Jiménez. Porque ahora el PRM quiere levantarse la mano y decir, no, que Manuel Jiménez, no, la boleta electoral que presentó Manuel Jiménez fue el PRM. Por lo tanto, el voto de castigo en Santo Domingo Este va a ser a la boleta electoral del PRM y con Manuel Jiménez. Yo estoy de acuerdo con que todo el que no lo hace bien tiene que salir. Así es. Simple, no importa el partido. Porque esto, mira, Nos ha defraudado. Esto no es un momento. Que iba a ser un municipio, una ciudad justo y creativo, y lo que ha inaugurado ha sido el Bar de Chencha. Es su mayor obra, el Bar de Chencha. No, de verdad. No, pero, de verdad, Israel. Yo vivo allá. ¿Qué otra obra tú entiendes? Tú entiendes que ha inaugurado Manuel Jiménez. Yo te voy a dar. No, cuando uno cruza el puente ahí en la... En un minuto, 5 obras que tú entiendes que haya inaugurado Manuel Jiménez. En un minuto. 6.000 millones de pesos. O sea, yo creo que Manuel tendría que dar muchas explicaciones. Nosotros no la vamos a buscar. Lo que vamos a hacer es que vamos a salir a motorizar el municipio, a llenar de esperanza a la gente, decirle que y llevar propuestas, porque yo creo que aquí hay que votar por propuestas. Y decirle que realmente los gobiernos municipales del PLD es que hemos podido desarrollar más ese municipio, como la gestión de Juan de los Santos. Entonces, el PRM ya con Domingo Batista, en el 2002-2006, y ahora Manuel Jiménez, han hecho sucumbir y a atrasar nuestro municipio, y estaremos en las calles trabajando para que lo Finalizo preguntándole, esta legislatura extraordinaria, ¿valió la pena? Bueno, sí, se le aprobaron los fideicomisos que estaban esperando que se le aprobara, más sin embargo, lo que la gente estaba esperando, que era el Código Penal, no fue aprobado. Yo creo que este es un Congreso mayoritariamente compuesto por el liderazgo del PRM, que el presidente de la República tiene toda la influencia sobre ello. Entonces yo creo que este Congreso tiene que dejar de ser lo que es, una sucursal más del Poder Ejecutivo. Allá hay cosas que no se aprueban con el Código Penal, pero más sin embargo toda la semana aprobamos préstamos. Entonces tiene que haber una demanda, tiene que haber una identificación del pueblo dominicano con lo que está pasando en el Congreso Nacional y demandar en el Congreso Nacional por la vía que fuera necesaria, que dejemos de ser un sello obígrafo y que nosotros como Congreso Nacional, ese liderazgo que está allá mayoritariamente por el PRM, se aboque a aprobar, así como aprobamos préstamos, porque le den a la sociedad dominicana la modificación del Código Penal, que le den la ley de agua y otras importantes leyes que están en carpeta ahí y que por la falta de voluntad política no se aprueba. Ahora, no hay voluntad política para aprobar las leyes que quiere la sociedad, pero hay voluntad política para aprobar el fideicomiso propedernales, para aprobar los fideicomisos. ¿Cuántos años que tiene el Código Penal esperando por aprobación en el Congreso? Tiene unos años, pero ahora sí. Estaban ahí con mayoría. Claro. Ustedes estaban ahí con mayoría y ahora se aprobó. Entonces, sí, ahora sí hay que aprobar. Gracias por recordármelo. Pero yo, ¿por qué resalto? También yo estoy de acuerdo contigo. No, pero lo que es importante y lo que condenamos y criticamos es el hecho de que todavía a esta hora no se tenga, no importa el gobierno que haya pero gracias por recordarlo, porque me da la oportunidad de decir lo siguiente: nosotros gobernamos 20 años sobre la base del el sistema social y político de la República Dominicana. Ahora, esto, para llegar al gobierno, politizaron todos los temas y dijeron que iban a hacer la antítesis de la forma tradicional de hacer política de la República Dominicana. Por eso estamos siguiendo como estamos siguiendo. Hay que exigir. Claro, no, porque nosotros tenemos culpa, no lo aprobamos, está bien, pero nosotros nunca dijimos que íbamos a hacer el cambio y que íbamos a ser modernos. Ellos politizaron todos los temas, politizaron el tema económico y han tomado más préstamos que todo el mundo. Ahí está Farideh Raful, que tuvo que salir de la Comisión de Hacienda del Senado porque lo criticó tanto que ya después no pudo hacer nada. Pero también el tema migratorio, también el tema de seguridad ciudadana. Él dijo que en 2 meses iba a resolver los problemas de la inseguridad ciudadana en el país. A eso me refiero. O sea, nosotros no prometimos un cambio radical en la República Dominicana. El PLD prometió desarrollo sostenible. Llegamos al final de nuestra interesantísima conversación con el diputado Luis Enrique. Gracias por haber estado con nosotros. Si ustedes no se muevan, que todavía tenemos más contenido.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al diputado Luis Enrique del Partido de la Liberación Dominicana, representante de la circunscripción. Hola amigos, amigas, continuamos con más en el repaso. Hoy en nuestra sección internacional con un destacadísimo abogado experto en derechos fundamentales y en derecho internacional público. Un joven muy talentoso, egresado de una prestigiosa universidad de nuestro país con especialidad en los Estados Unidos, en la Universidad Georgetown. Así que vamos a conversar temas interesantes de los nuestros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a su público. Qué bien. Estos temas internacionales, y comentábamos, a veces la gente está un poquito desconectada, se concentra más en los temas nacionales, no sabiendo que los temas internacionales tienen incidencia hacia lo interno de los países y de los estados. 100%. Ya hoy día, fruto sobre todo de la globalización, pues la problemática que afecta en un territorio muy probablemente tenga incidencia en algún otro territorio que en principio no tiene relación directa con este, pero que por efecto de la interconexión de hoy día entre los diversos sistemas, no solamente jurídicos, sino de otra índole, terminan afectando en otro lugar. Así es, y a propósito de temas que viven afectando y situaciones en otras partes del mundo, ¿qué podríamos decir de la guerra que hace un año ya, cumple el 24 de este mes de febrero, la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Cómo han impactado esa guerra, ese conflicto armado en lo que es Europa, en lo que es toda América Latina y el mundo? Si hacemos una comparación, yo pensaba, doctor, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial a lo que está pasando ahora en Europa, ¿cómo podríamos primeramente analizar desde la Segunda Guerra Mundial a esta situación y cómo lo que está pasando ahí impacta a nivel mundial? Excelente pregunta. Mire, la verdad que si tomamos la Segunda Guerra Mundial, que es la etapa previa a la consolidación de lo que hoy conocemos como Unión Europea, y la comparamos con inicios de la década del 2020, pues tendremos algunas similitudes y evidentemente algunas diferencias. En principio, la Unión Europea se concibe como una herramienta, una estrategia para pacificar y para evitar los conflictos bélicos en Europa. Hemos transitado ya 70 años luego de que se sembró la semilla de la Unión Europea en Europa, en el continente europeo, y sin embargo estamos en el marco de una importante confrontación bélica entre dos países, uno de ellos muy grande, una economía muy grande, y el otro también una economía muy representativa, sobre todo en algunos rubros, y de una gran población. Ucrania tiene 45 o 50 millones de habitantes. Entonces, aunque el conflicto es netamente entre esos dos países, pues igual que sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial, se genera también con este conflicto Ucrania-Rusia la idea de
conflicto por bloques, porque tenemos el bloque, lo que sería el bloque occidental, que es Ucrania, y que integran los aliados de Ucrania, sobre todo los de la OTAN, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y por el otro lado tenemos no un bloque como tal, porque no es un bloque, pero es el segmento encabezado por la filosofía política y la geopolítica rusa, que siempre se ha hablado de Rusia y China, entre otros países afines, como en el caso actual Turquía, India, pero la realidad es que en el marco de la guerra no podemos hablar todavía de un bloque prosoviético. Está Rusia dirigiendo las operaciones militares, pero China y Turquía, que han sido los países probablemente menos adversos a Rusia en este esfuerzo bélico, no han asumido un rol de apoyo de la guerra. Ok. Bueno, estos temas nos llaman mucho la atención porque después de todo lo que hemos logrado a nivel internacional, volver a vivir esa experiencia de un conflicto armado en esa lucha de intereses entre estados, sí, es terrible. Claro, terrible. Doctor, usted hablaba de la integración de la Unión Europea, de ese tema, y quiero aprovechar con los amigos, amigas que nos ven, que usted va a poner a circular este libro, por favor, si lo pueden enfocar, este libro sobre derechos fundamentales e integración europea, sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes. Miren, este es un libro interesantísimo, moderno, actualizado, con los temas verdaderamente que tienen que ver con los derechos fundamentales y la integración europea. Nuestra pregunta, ¿qué le inspiró escribir este trabajo tan interesante? ¿Qué temas contiene su libro? Bueno, es una descripción del libro que yo le agradezco. Pareciera que la hizo una amiga mía, en lo que yo espero que usted se convierta, sí, evidentemente. Pero mire, ¿qué me inspiró? Esencialmente, nosotros, si bien no tenemos una cultura de derechos fundamentales parecida a la europea, el influjo de países como Francia, como España, en el ordenamiento jurídico dominicano es importante. Recordemos, por ejemplo, que la Constitución de Cádiz de 1812 jugó un rol importante en nuestra primera Constitución. Que fue una de las constituciones más liberales en pleno siglo XIX. Claro que sí. Y que nosotros copiamos. Así es. Que de hecho desde ese momento ya hablaba la Constitución de Cádiz de la búsqueda de la felicidad, simulando la Constitución norteamericana también. Entonces, yo me inspiro en el tema de los derechos fundamentales en la Unión Europea por la tradición que tiene Europa de protección de los derechos fundamentales. Me interesa mirar ese referente, sí, para nosotros como país en vías de desarrollo, podamos tomar las mejores prácticas en materia de protección de los derechos fundamentales y aplicarlos y adecuarlos a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque los procesos jurídicos conllevan también un proceso de aculturación de la norma. O sea, no se trata de tomar la protección de un derecho fundamental en Alemania y extrapolarlo a República Dominicana tal cual, copiándolo y pegándolo. Porque sí, hay una situación de base, hay una idiosincrasia. Exacto, de cada país, claro, de cada país, cultura. Correctamente. Y lo mismo pasa con las leyes. Las leyes modelo o las leyes que tratan un fenómeno en un país no necesariamente son garantía de que sean exitosas cuando se aplican tal cual en otro. Entonces, quería mirar eso como referente y que sirviera el libro para introducir a los abogados dominicanos y a los abogados latinoamericanos, como bien señala el profesor Abraham Barrero, que es quien prologa el libro. Que es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, mi alma mater también Sevilla, sí, lo felicito. No, y el profesor Abraham Barrero es una autoridad, uno de los jóvenes, entre comillas, es un hombre maduro, pero para ser abogado es un hombre joven, alcanzará como mucho los 50 años, pero lleva una producción bibliográfica maravillosa y está muy bien, es muy respetado en la comunidad académica española y europea. Y decía el profesor Barrero que el caso del libro que publicaremos y pondremos a circular el próximo 23 de febrero en el auditorio de UNIBE. Están invitados, amigos, repetimos, el 23 de febrero
en el auditorio de la Universidad de UNIBE. Correcto. ¿A qué hora, doctor? A las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche. En el marco de un panel en el que conversaremos sobre la perspectiva actual de los derechos fundamentales y contaremos con la participación de la embajadora de la Unión Europea, Katia Feld, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien tiene a su cargo la presentación del libro. Le decía que el profesor Barrero refería que el libro debe servir como buen referente, no solamente para abogados dominicanos, sino para abogados latinoamericanos que quieran mirar ese sistema, que es el sistema más garantista de protección de los derechos fundamentales. Entonces es básicamente un esfuerzo de buscar un referente válido, un referente importante, que nos permita a nosotros, como dominicanos, emular o replicar algunas fórmulas de protección a los derechos fundamentales como lo han hecho los europeos. Exactamente. Ellos se han desarrollado mucho, los europeos, en garantías de derechos fundamentales. Sin embargo, doctor, como usted sabe, la República Dominicana fue el primer país en el Nuevo Mundo donde primero se habló de derechos humanos, en el Sermón de Montesinos, aquel domingo de Adviento. La verdad es que República Dominicana está preñada de historia importantísima. Sí. Ese Sermón de Montesinos, las leyes de Indias que afectaron grandemente a la población indígena que nosotros teníamos acá. Hay mucha historia que aprender y por eso el tema de los derechos fundamentales como herramienta de desarrollo es importante desde mi perspectiva y al final es lo que me lleva a estudiar este tema, el cual he estudiado durante muchos años. Es un esfuerzo que finalmente pongo a circular ahora, pero probablemente el proceso de estudio y concepción, conceptualización, redacción y revisión del libro me habrá tomado algunos 10 años a su ritmo. Es que para dar trabajos y frutos buenos, eso se lleva tiempo, la investigación. 100%. Así que yo le felicito por este trabajo tan importante que usted acaba de realizar y esperamos que los amigos, amigas, pues procuren este libro que estará en las librerías del país, puedan tener acceso a esos estudiantes, mis alumnos, ya ustedes saben que esto le va a permitir a ustedes completar importantes conocimientos sobre la materia de los derechos fundamentales e integración europea. Qué lindo, ¿eh? Cuando veo libros me siento feliz porque un libro es lo mejor que uno puede dar a la sociedad. Un pueblo que se educa es un pueblo de hombres y mujeres libres, pero entendiendo esa libertad desde el punto de vista de Amartya Sen, de que las personas deben superarse, empoderarse para alcanzar esa libertad que se refiere a ser libre para no vivir en miserias, ni vivir en situaciones de violencia como ahora vemos alrededor del mundo. 100%, qué maravillosas palabras. Esto ha sido un aprendizaje muy importante para mí. Qué bien. Le felicito y continuamos con más en el repaso. Muchísimas gracias, doctor, y felicidades. A ustedes. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda.
Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al diputado Luis Enrique del Partido de la Liberación Dominicana, representante de la circunscripción. Seguimos con más del repaso y tú sabes, Maxi, que esta fue la semana del real huevo. El huevo. Digna Pacheco, la directora de Pasaporte, informó, esto parece surrealista. Sí. Informó que primero no tenemos pasaporte los dominicanos, ¿verdad? Pero que en el pasaporte... No tenemos libreta. No tenemos libreta, exacto, sí. Libreta. Pero te ponen un sello. Primero tenemos una nueva incumbente, que no había hablado. Ella se estrenó ahora. Y viene y se estrena con este huevo. Pero para que la gente entienda, ella dijo que habrá una nueva modalidad de pasaporte, que es el pasaporte electrónico, y que con ese pasaporte no vamos a necesitar la visa Schengen para entrar a Europa. Aquí hay gente que ya estaban haciendo maletas. Pero yo me devolví de las Américas. Cuando... Hay gente con maletas hechas ya, señores, que estaban listos para arrancar para Suiza. Sí, entonces, ahora uno entiende que un anuncio así lo puede hacer la Cancillería. No, que lo puede debió hacerlo la Cancillería. El canciller, el ministro administrativo, el ministro de la presidencia, porque el presidente de la República. Esas son las cosas que anuncia el presidente. Esas son las cosas que anuncia el presidente. Horas después, no me ha pasado una hora, cuando la embajadora de la Unión Europea en el país dijo... Embute. Falso. Y yo estoy esperando de ese día la aclaración de Pero no a partir del 2025 que vamos a tener. ¿El qué? Visa Schengen. Abierta para una cabrón. Era de que para el 25. Pero la tiene. Bueno, vamos a ver. El caso es que uno no entiende como algunos roles, ¿verdad? Porque si todavía no tenemos libreta garantizada, ¿cómo tú me puedes garantizar algo que se excede a tus competencias? No, y te voy a decir algo. Eso que Digna dijo tampoco es de ahora, porque hay que irse un poquito como más a la historia. Hace tiempo que Europa nos está diciendo que si logramos eso, tener un pasaporte biométrico y demás, se podría hacer en un futuro. No estamos diciendo que hoy. Exacto. Ya, de hecho, eso se comentó en un momento. República Dominicana, exacto. Eso se quedó en administraciones, pero el país es de los pocos en América Latina que no tienen esa ventaja. No. Ecuador y El Salvador es uno de ellos y yo creo que ya pronto lo van a eliminar y quedan unos pocos más. Pero ese anuncio no se hace así. Y no te toca a ti hacerlo tampoco. No, yo creo que se le fue la guagua ahí. Sí, se le fue la guagua. Pero que revise y que se pongan en eso, ahora que aproveche para que después digan, miren, yo se lo había dicho. Ven, lo que yo le dije, sí. ahora sí fue de verdad. Pero vamos a dar chance al 25. ¿Habrán cambios, tú crees? Yo entiendo que sí, que el presidente puede cambiar algunos funcionarios, pero cambiarlo por nuevo, no moverlo. No moverlo. No quitámoslo de aquí para ponérmelo aquí, porque ya también se le dio 2 años. 2 años, yo creo que sí. Y el gobierno, el presidente tiene mucha gente que le apoyó y que todavía está fuera del gobierno. No, y como se prevé que haya una reelección, una repostulación por lo menos, se necesitan gente nueva. Dame 2 años, dame darle 2 años a Pedro, Juan, tú vete a hacerme la campaña, porque después no... Pero... que lo está haciendo mal, porque que lo está haciendo bien. No, que lo dejen, pero la comisión de alianza del PRM se reunió con un grupo de partidos y le dijo, eso no va a ser ahora. Bueno. ¿Y el que no va a ser ahora? ¿Las alianzas? Posiciones en el gobierno no hay para partidos nuevos. No, porque aquí ya se le dio. Ya, o sea, que el que está contando con eso... No, es que no hay partido nuevo. ¿Cuál es el partido nuevo? No, o sea, la comisión de alianza se le dijo, no, para ahora ustedes no van para el gobierno. El que está afuera ya se va a quedar. No, eso para el 24, porque tú tienes que trabajar para el 24. Tú no puedes pretender entrar hoy que ya tu mañana esté cobrando. ¿Pero qué es esto? No. Trabaje ahora. Y el 24 entonces usted cobra. Vaya a cobrar. ¿Pero qué? ¿Y se paga por adelantado? ¿Dónde te pagan por adelantado? Finalizamos con Salud Pública, que ha advertido que el cólera va a seguir y que pudiera tener un impacto mayor, más casos por el tema del calor. Vamos sobre los 80. Muchos casos de ya cólera. A mitad de semana estábamos sobre los 83, entonces hay que prestar atención a eso. Seguimos diciendo, señores, y ustedes siguen comiendo en la calle todos los jugos que le venden los compañeritos.
Sí, sí, todo lo que esa le botellita dan, de agua, sí. todo. No, la gente está como que no le importa, como que no importa nada, como que es una locura. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Ah, pero bien. Mientras tanto, el colegio médico sigue chanceando. Sigue chanceando y ellos han hecho bien en esta semana. No sé si es una estrategia para, bueno, evidentemente una estrategia es, pero como que yo no he sentido que le han hecho mucho caso al colegio médico. Eso como que se va. Eso como que se va a diluir, a diluir como en el que eso tiempo. se va a quedar así, porque como que lo que ellos están haciendo no ha generado. ¿Cuántos meses le quedan a CENEN? Porque cada Es que CENEN está nuevo Ah, y pues son todavía- 2 años. Todavía puede dar mucha carpeta. CENEN. Todavía puede dar mucha carpeta y yo no siento, tú sabes que CENEN es de la escuelita de Waldo. Sí. Los gremios son coherentes en eso y eso Sí. pasa con los profesores y pasa Ujú. con los médicos. El candidato que se perfila cercano al gobierno Ujú. no pasa. No. Porque los propios, incluso los mismos PRMistas, como pasó con los mismos PLDistas en el pasado, apoyan al candidato contrario, porque es un tema de ejercer presión. Claro. Entonces, mira, eso fue lo que embromó a Clemente Y a la de la ADP, y a la del ADP. igualito. Porque aquí no se trata de reivindicaciones que siempre he dicho para el pueblo. No, aquí las no, reivindicaciones no, son no. para mí. Exacto. Entonces los gremios entienden que si yo tengo uno contrario al gobierno, ese va a pujar para mí. Con más fuerza. Para mi salario, para mi aumentos salariales, no para reivindicar o para reivindicaciones sociales. Eso, olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces, porque si fuera así, tú pusieras uno de tu gobierno. A uno del gobierno, pero ajá. ¿Qué seguro? Y es lo mismo hacerle una huelga al compañero que hacerle, Ah. pero que también desde el poder entonces eso se maltrata. Claro, Porque a la profesora Xiomara Guante Xiomara. nunca la recibió Fulcar. no, Nunca. un desastre también. Ahora, después que pusieron ahí a Hidalgo, Esa- ahí sí, ya la cosa, que vamos a negociar, que Pero vamos a están sentarnos. tranquilos que de va- eso, la ADP Sí, está ellos tranquila. no, ellos están. Ah, que le han dado hasta ellos sueldo pronto- 14, 15. Sí, cada vez. pero ellos pronto van a hacer una chelchita. Otra vez, van a Ellos tirarse. pronto van otra vez a exigir reivindicaciones el salario de la madre. por la mejoría y Dos de la salarios vida para la anterior, madre. y de mejoría para la clase educativa. Ok. Pero bueno, amigos, se nos termina el tiempo de repasar la actualidad nacional e internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, Lucia Raya, Maxi Manzueta e Israel Figueroa les acompañamos y será Hasta la próxima. Bye, bye. bye. No beban este fin de semana. Ay, sí.